Ahora vamos a pasar entonces a la relación con la Escuela Pedagógica Experimental, que es un tema muy interesante y pues todo nace porque tú tienes un blog en El Espectador que se llama El Peatón y ahí publicaste hace un tiempo un artículo que se llama Escuela de Elefantes. Ese es el artículo más leído de mi blog en estos casi 3 años que lo tengo. ¿Verdad? Es el más leído, es el que más se lee. Ay, a ver, Albeiro, tú estuviste en la EPE solamente un año, pero ese año que tú estuviste en la EPE fue suficiente para convencernos a los que estuvimos cerca de ti de que definitivamente es cierto eso de que la poesía puede cambiar el mundo. Porque es que tú lograste, a partir de la poesía, movilizar, transformar cosas en la escuela, solamente a través de la poesía. Y eso para mí fue supremamente, digámoslo así, supremamente revelador. Por eso te decía hace un rato que lo único que podrá salvarnos a nosotros es el arte. Y yo creo que la poesía es definitivamente un elemento transformador. Hubo un día en la escuela cuando llegamos a la escuela, los maestros, nos encontramos que la escuela estaba inundada de poemas. Y había poemas en las rutas de los buses, en las ventanas de las rutas de los buses, en las ventanas de la cafetería, en los baños, en los corredores, en los salones, en las aulas, en la sala de administración, en la sala de maestros, en la biblioteca. Había poemas en todas partes. Y no sabíamos cómo habían llegado esos poemas allí. Era muy temprano. Parece como si hubiese habido un ejército de personas y de poetas que hubiesen estado toda la noche anterior trabajando para llenar la escuela de poemas. Y donde uno iba, había poemas. Y yo siempre me he preguntado cómo fue que Albeiro logró en tan poco tiempo, porque siempre el tiempo es poco para la poesía, cómo fue que logró en tan poco tiempo transformar la cabeza de los estudiantes y llevarlos a ese intento de transformación de la escuela. Y es que ese día, en la escuela, solo hablamos de poesía. Y ahí hay dos cosas de pedagogía. Primero, yo creo que las escuelas las transformarán los maestros, pero los maestros que están contaminados con la pasión, los maestros apasionados. La escuela será transformada por los maestros si los maestros son maestros apasionados. Pero por otra parte, probablemente una de las herramientas más expeditas para lograr la transformación es el arte. Y dentro del arte me parece que juega un papel absolutamente preponderante y de primera línea la poesía. Yo te quiero reconocer eso a ti, Artísimo, porque para mí ese día la poesía significó otra cosa. Y te lo agradezco, Albeiro. No, Dino, yo soy quien te agradece a ti. De verdad que las palabras que utilizas para traer ese recuerdo tan bello a nuestra memoria son unas palabras bellísimas. Hasta hace poco que volvimos a hablar, ya me di cuenta de que sí, ese día había sido muy especial. Es un día que yo recuerdo mucho, pero digo que me di cuenta que era muy especial porque fuiste tú mismo quien lo dijo, entonces me di cuenta que había sido importante también para otras personas. Honestamente, yo no sé cómo fue que me siguieron la corriente, por así decirlo, los estudiantes en ese momento, pero fue un trabajo de pensar cómo íbamos a hacer para que hubiera poemas en todas partes, ¿no? Que hasta en los árboles. Y en efecto, en ese día, que fue el día que nosotros llamamos el Día de la Poesía, Ajá. todos los estudiantes, con ayuda de algunos profes que les gustó la idea, con ayuda de la bibliotecaria de entonces, hicimos todo lo posible para que hubiera poemas en todas partes, ¿no? Y lo más curioso fue que uno se acercaba a los conductores de las rutas y ellos sonreían y ellos aceptaban que también hubiese poemas en sus buses.
en la cocina también aceptaron que hubiese poemas, en los baños, en todas partes. Y yo no puedo olvidar ese día, como tampoco puedo olvidar toda mi instancia, mi trabajo allá en la EPE, porque fue mi primer trabajo como docente. Y yo había sido, pues yo estudié la licenciatura en Pereira, una licenciatura en español y literatura, y uno ve un poco de pedagogía, un poco de lingüística, un poco de literatura. Y en mi caso yo solamente tenía claro que quería ser poeta. Eso era lo único que yo tenía claro, lo único que tengo claro ahora. Pero como llegar a la EPE significó para mí hacer verdaderamente una carrera de docente. Pues yo siento que, o sea, con todo el cariño que tengo por la Universidad Tecnológica de Pereira, por mis profesores, por mis compañeros, por la ciudad, pero yo siento que uno en la licenciatura se forman contenidos, pero no en pedagogía. O sea, uno no estudia para ser profesor, sino que uno se va haciendo profesor en el camino. Pero en mi caso personal, la EPE me abrió las puertas a otras posibilidades, a darme cuenta, en primer lugar, que se podía enseñar y seguir explotando esa pasión, ¿no? En la licenciatura, cuando empecé a estudiar, me decían, nadie aquí va a ser escritor, nadie aquí va a ser poeta, aquí solamente vamos a ser profes. Pero lo que me dijo la EPE fue todo lo contrario, ¿no? Acá puede ser profe y poeta, y puede ser el profe poeta, y puede hacer que todos los estudiantes se contagien de ese amor por la palabra. Y es que también yo siento que el mérito no está en mí, sino en la escuela misma, en la atmósfera que ella crea para que los estudiantes se convenzan de que la libertad está allí cerca. Entonces también son muy especiales los estudiantes de la escuela y el mérito está en ellos, que se dejan pervertir en el buen sentido de la palabra por la belleza. Eso es lo que yo siento. Entonces creo que el mérito está en los estudiantes de la escuela, en los profes, claro, y en Dino, que en su momento me alcahueteó que llenara de poemas la escuela misma. Y es que ahorita tenemos en el chat precisamente el paso que tuviste por la EPE, hay mensajes también que llegan desde el chat en Facebook de maestros y gente que estuvo en la EPE, mensajes para el poeta Albeiro Montoya y maestro también. Por ejemplo, Vanessa Díaz dice, qué buenos recuerdos en tu paso por la EPE, abrazos desde Bogotá. Vanessa también dice algo muy lindo, dice, nos volviste poetas por un día. Es una bella. Sonia Salazar, qué lindo. Gildardo Moreno, pues Gildardo también, entonces también dice, y lanza una pregunta para ti, Gildardo. Gildardo te lanza una pregunta y dice, buenas tardes, Albeiro. ¿Se enseña la poesía? ¿El poeta nace o se hace? Bueno, yo aprovecho entonces para enviarle un saludo a todas las personas que están escuchándonos, viéndonos, especialmente a quienes han dejado sus comentarios. Un abrazo para todas estas bellas personas. Le envío un abrazo a Vanessa, ¿cómo no? Y qué bonito lo que dice de ser poetas por un día. Yo creo que todos tenemos en esencia esa sensibilidad poética. Y claro, Gildardo, que fue mi cómplice en la EPE, fue mi cómplice allá en la escuela y sigue siendo mi cómplice en la poesía. Y pues también le envío un abrazo muy, muy fuerte a él y a Alicia, claro está. Y la pregunta que él hace, yo creo que la poesía más que enseñarse, yo creo que es algo que se puede, que, se, que no se puede enseñar. Yo creo que no se puede enseñar, pero lo que sí se puede es despertar. Yo siento que todas las personas tenemos una sensibilidad hacia el arte o una sensibilidad hacia la poesía. Yo estoy de acuerdo con Dino en que la poesía es una de las artes, tal vez de las más grandes. Entonces yo siento que más que enseñarla, lo que se puede ayudar es a despertar como esa sensibilidad, a encauzarla tal vez, a hacer que siga creciendo cada día más. Y a propósito de si se puede o no enseñar la poesía, yo en algún momento quisiera hacerles una propuesta precisamente. Dale. En algún Porque momento. precisamente A ver, Gildardo ¿cuál también dice propuesta? algo. Sí, Gildardo también te dice, ¿para cuándo el taller en la EPE? Entonces, ¿cuál es la propuesta, Albeiro? Bueno, pues aprovecho y me da como pena, pero yo sí aprovecho la ocasión para proponerle a Dino, a la Corporación EPE o a la escuela como tal, y al mismo Gildardo, la posibilidad de tener una escuela de poesía, ¿no? Es decir, un espacio de creación de poesía, de pensamiento en torno a la poesía abierta para
estudiantes de la escuela, pero para personas también de todo el país, aprovechando la tecnología, aprovechando, digámoslo, la telepresencialidad. A mí me gustaría, en la medida de lo posible, si ustedes están de acuerdo, claro está, coordinar este espacio, que sea como una especie de semillero de poesía, pero es que sueño desde hace mucho tiempo con que sea una escuela de poesía, que podamos tener por un semestre o por un año una temática y reunirnos periódicamente a hablar de esos temas, a escribir y que los temas vayan cambiando cada semestre y tener invitados. Sería un sueño porque siempre he querido seguir ese vínculo con la EPE, siempre quiero también tener ese vínculo con Bogotá, y obviamente con ustedes. Entonces, no sé, esa es mi propuesta y espero que en algún momento se pueda, claro. Pues yo veo que es una propuesta absolutamente tentadora. Casi que uno no puede negarse a considerarla y a hacer un espacio del tiempo y un espacio en nuestra vida para darle campo a la poesía, para hacer posible la poesía en uno mismo, porque la poesía yo creo que es fundamentalmente una manera de vivir, es para uno mismo, no es para los demás. Yo creo que esa escuela de poesía debería ser un sitio de encuentro, de discusión, de compartir, en donde no solamente van adolescentes y niños, sino también maestros y egresados de la EPI. Por eso yo te decía que de pronto pensar en esa escuela de poesía sería una opción en la corporación para que esté al servicio de la escuela, pero también al servicio de los egresados y al servicio de los profesores que fueron profesores de la EPE y ya no están. Y todas aquellas personas que han estado, que han vivido por un momento la escuela, que están lejos de la escuela, pero que no quieren ni dejar de ser EPE, ni dejar de soñar un mundo a través de las palabras, a través de la poesía. No, muchas Aquí gracias, Dina. Yo estoy precisamente entonces a la orden, mejor dicho, y muy feliz eh, por esa respuesta. Gildardo contesta a través de nuestro chat. Gildardo Moreno dice, listo, tenemos una promisoria generación de jóvenes y no tan jóvenes. A propósito, ¿dónde consigo la película Evolución? Bueno, es una, entonces creo que es una especie de aceptación por parte de Gildardo también Y no, y, y de Dina, entonces eso me alegra mucho. Yo le envío a Gildardo la película. La película Evolución es una película que trabajamos en un taller de poesía donde compartimos, una película francesa muy bella. Yo le envío a Gildardo la película. y a propósito, pues llegan también saludos de maestros de la EPE como Janet Malagón Mayorga, que te envía el mensaje, qué bonito oírte, sabíamos de tu talento y calidad humana. Fue una fortuna haber compartido contigo apenas llegaste a Bogotá. En la EPE siempre te esperamos. Gloria Inés Escobar también te manda un mensaje. Es un placer escucharte. Albeiro, me enseñaste que con tranquilidad y voz pausada se pueden mover las montañas del sentimiento y creatividad eh, que por momentos se pueden ver rígidas y difíciles de tocar. Este es un mensaje de Gloria Inés Escobar. Creo que sigue más el mensaje, pero se me cortó en ese momento. Entonces, siguen también los mensajes. Entonces, estas son personas que pues, son de la EPE también. Entonces, te mandan pues, comentarios, saludos. No, muchos saludos también para ellas. Me parece muy bello lo que dicen. Yo las recuerdo muchísimo. Me alegra mucho y me alegró mucho en mi vida en ese momento tener esas manos amigas alrededor y de verdad que me parece muy bello en algún momento poder regresar a la EPE y volverlas a ver y volver a compartir. Estoy muy agradecido y tengo muchísima gratitud hacia ellas como a todos los profes, a todas las profes de la escuela. Y algún propósito también con esa escuela de poesía, que es el nombre simbólico que podría tener este espacio, también sería que se hagan encuentros virtuales, pero ¿por qué no? Hacer cada año
algún encuentro ya presencial en la escuela, sería maravilloso con todas estas personas. Muy bien, entonces, ¿cierto? sí, ¿no? Tenemos también saludos Entonces, pues es una cosa que tenemos que conversarla. Ujú. Sí, entonces ya hay un respaldo desde la Escuela Pedagógica Experimental, desde la con Gildardo, desde la Corporación Escuela Pedagógica Experimental con Dino. Entonces, yo creo que ahí ya es que se reúnan a conversar y materializarlo. Como ya, yo creo que ayer precisamente estaba leyendo algo sobre la literatura huitota, los huitotos y el concepto de la palabra. Y lo traigo aquí porque esto lo están nombrando ya con la palabra, la poesía, la escuela de poesía, ¿no? Ya se está con la palabra y prontamente entonces ya eso será una materialización. Pero antes de que se pronunciara la palabra, ya estaba en los corazones y en las mentes de las personas de Albeiro, y al pronunciarla aquí ya no es que sea la primera formación o manifestación, ya se está dando porque ya estaba en el corazón. Entonces yo creo que es un muy buen augurio para una escuela de poesía en los jóvenes y que sea en la EPE. También te envían saludos desde El Salvador. Alberto López Serrano, saludos para el muy estimado Albeiro desde El Salvador, te mandan saludos. Juanito García Ardila, buenas tardes a todos, en especial a mi compadre Albeiro Montoya, el poeta, el peatón, mi amigo en la palabra, felicitaciones por seguir hilando los caminos de la poesía. Te mandan a propósito una pregunta, Yachay Tuta, te dice, ¿nos podrías aconsejar a los poetas que no tienen tanto estudio, qué nos podrías aconsejar a los poetas que no tienen tanto estudio académico sobre la escritura? Bueno, muchas gracias a Alberto López Serrano, a Alexis García, a Cubanito, me parece allí en Facebook, que son amigos del alma y me da mucha alegría que desde El Salvador y desde Cuba en el corazón nos estén también escuchando, viendo en esta tarde, noche. Y bueno, esa pregunta de recomendaciones, yo siento que no tendría muchas recomendaciones porque no considero, digamos, que la academia interfiera con la creación de poesía, pero también siento que una persona que esté fuera de la academia puede llegar a escribir las cosas más bellas del mundo precisamente sin necesidad de esto, de haber estudiado, de haber leído todas las fórmulas, porque creo que no existen fórmulas en la poesía. Entonces, creo que lo único que yo podría decir es que lo único que se puede hacer para escribir poesía es estar constantemente leyendo grandes autores, grandes autoras de la poesía misma y teniendo los ojos abiertos y el espíritu siempre abierto a todo lo que sucede a nuestro alrededor. No creo que haya otra forma, o sea, no creo que haya fórmulas. Y lo único que yo creo es en la lectura como tal, en la lectura de poesía constante y en la observación del mundo y de nuestro propio entorno. Muy Pero bien. sí me cuesta dar este tipo de recomendaciones porque no considero que sea la persona adecuada para hacerlo, pero pues creo que la lectura es fundamental en ese sentido. También te mandan saludos a Alejandra Gudelo, gracias por compartir este hermoso trabajo, refiriéndose a un animal enamorado. Maribel Cortés Giraldo, mi montañero favorito. También tenemos un saludo de Alexander Alfonso, maestro de la EPE. Hola Albeiro, un abrazo, qué bueno tenerte en el espacio del taller de la EPE. Me gustaría hacerte una pregunta. Si la poesía es íntima, ¿cómo desde un espacio radial se puede incentivar y acompañar la poesía para el público juvenil? Bueno, muchos saludos para Maribel, para Alexandra, para Alexander también. Muchas gracias por sintonizarse con nosotros. Y bueno, yo creo que la misma poesía se abre caminos y si hubiese un espacio radial donde se esté leyendo poesía, donde haya entrevistas a poetas, pero donde también se le dé la palabra al público, podría resultar algo maravilloso. Yo siento que las personas que quieran estar alrededor de la poesía la buscan, de manera que no hay que forzar a estas personas
Y en ese mismo sentido, la audiencia de un programa de radio, creo yo, donde se esté hablando de poesía, donde haya personas invitadas hablando de poesía, van a llegar las personas que son, y esos espacios tal vez no aspiren a tener una audiencia multitudinaria, sino todo lo contrario, pero ya ese mismo hecho de que esas mismas personas estén Pues lo tejiendo. que estamos es concretando una gran cantidad de conversaciones y me parece muy bonito que el taller de la EPE en vivo de hoy en día, de hoy jueves, se haya convertido en este sitio de donde surgen esas posibilidades de conversación que yo creo que tienen que ser muy fructíferas porque me parece que son muy promisorias. Sinceramente creo que son muy promisorias. Yo te agradezco mucho, Albeiro, esa disposición para continuar estando cerca de nosotros, para ayudarnos a ver el mundo de una manera distinta. Yo no diría que más bonita, pero distinta, llena de esperanza y llena de optimismo. Te agradezco mucho, Albeiro. No, Dino, yo soy la persona que agradece, yo soy el agradecido con ustedes, de verdad que muchísimas gracias. Y gracias por permitirme seguir estando cerca, lo agradezco mucho. Y es que, bueno, hoy el programa iba hasta las 6:30, pero ya estamos llegando a las 7 de la noche. Sin embargo, es que es mucho lo que hay que abarcar, o sea, es infinito. Albeiro, yo creo que va a ser considerado uno de los poetas de verdad colombianos, que ya está incluso en la antología de poetas colombianos, pero va a trascender en nuestra historia de la literatura. Es increíble la cantidad de aportes, pero sobre todo la poesía que está haciendo, es una cosa bellísima. Y hablando de la EPE, antes para no terminar este tema, aún todavía nos quedan unos pocos minutos, en Escuela de Elefantes, en el blog, Albeiro afirma aquí algo que me parece muy bello, y es que él dice, quiero ser por mucho tiempo un profesor EPE a donde quiera que vaya. Y es que él dice que pues eh, él se propuso seguir siendo un profesor EPE, es decir, un antiprofesor más bien. Y él mismo y está en este blog, en este artículo, dice, una persona que no se opone al aprendizaje, al jugar con la didáctica, sino que lo posibilita al abolirla, al jugar primitivamente entre el pasto. Quiero ser por mucho tiempo un profesor EPE a donde quiera que vaya. Eso es una cosa es muy bello, ¿no, Dino? Pues sí, es decir, yo creo que eso le da a uno como cierta tranquilidad, pero también como que reafirma un compromiso. Ahí también tengo que agradecerte, Albeiro, lo que estás diciendo. No, como decía ahora, soy yo quien agradece. Y claro, ser para mí, lo que para mí significa seguir siendo un profesorete, es una persona que crea más en los estudiantes que en sí mismo, y que enfrente esa realidad de que los contenidos en un mundo como el nuestro y en un país como el nuestro no son la prioridad, sino la vida humana. Algo que caló mucho en mí cuando estaba en la EPA en ese tiempo era escuchar en repetidas ocasiones a Dino decir que la educación tenía que ser para la vida. Es algo que siempre se me quedó y es algo que siempre pienso hacer mientras sea docente. Por otro lado, también algo que recuerdo mucho que Dino decía y que nunca se me va a olvidar es que los estudiantes aprenden a pesar de sus profesores. Entonces, he vivido con esas premisas todo este tiempo. He vivido y mis estudiantes han escuchado todo este tiempo que las notas no son importantes, de que lo importante es el conocimiento, pero lo que se puede hacer con ese conocimiento, de cómo el conocimiento se pone también a favor de la comunidad, de la misma familia, de las demás personas, lo importante que es el juego, lo importante es que uno como docente también se atreva a jugar, que les permita soñar y que no les coarte nada de su libertad. La construcción de las normas es algo que también recuerdo mucho de ese año en la EPA. Por eso decía hace un rato que yo creo que empecé a formarme como profe al trabajar en la EPE y no en la universidad.